Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Queridos amigos, colegas, asistentes que nos honran en esta noche de día miércoles, particularmente es una gran oportunidad, es una gran noche donde tengo el enorme orgullo y privilegio de poder presentar a un colega, a un amigo de nuestra casa de estudio, a un alumno también de nuestra casa de estudio. Ya voy a comentarles un poquitito de la amplitud de la expertise que tiene mi colega, del cual me honra en esta noche poder presentárselo a ustedes. Me refiero al señor John Antonio Bolaños Montilla, del hermoso país de Colombia. Básicamente, John, en esta noche, grata noche, nos va a hablar sobre la creación y desarrollo de empresas. ¿Y por qué? Porque permítanme mencionar un poquitito de qué estamos hablando acá. La verdad es que la creación y el desarrollo de las empresas, de alguna manera, siempre estamos en una permanente búsqueda y además también pensamos que el gobierno, de alguna forma, nos solucione el problema del desempleo. Siempre también, que de alguna manera, creemos que los grandes empresarios y el gobierno son los responsables y en que en nuestras manos no hay ninguna solución. La verdad es que, y ahí es donde John en esta noche nos va a ilustrar, porque él está convencido de que si cambiamos la actitud, creemos en nosotros, creemos en nuestras capacidades, perdemos el miedo a la asociación, pero por sobre todo si fomentamos en nuestros jóvenes un sentimiento de amor por su región y una mentalidad empresarial ganadora, vamos a cambiar la realidad actual. En rigor, nuestra realidad actual, por el contrario, es no generar nuevas empresas, a no ser que nos aseguren grandes ganancias. Y las empresas familiares están en vía de extinción, por razones obvias, ya que éstas mueren con sus propietarios fundadores. Al parecer, no son dignas de continuarse. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Se pretende entonces a través de esta conferencia, que nuestro querido John nos va a ilustrar, pretende entonces crear una mentalidad empresarial, pero también tener claro y definir las ventajas y desventajas que tenemos en función de las obligaciones y responsabilidades que tenemos también como empresarios. Cada uno de los que participamos en esta hermosa actividad que es la docencia, y particularmente nuestros docentes, nuestros alumnos de la querida casa de estudio de la Universidad Benito Juárez, gozan de esta dualidad. Son docentes por iniciativa, por amor, por pasión, pero también son empresarios. Esa dualidad, esa armonía en ambas actividades lo hace ser muy apetecible, una dualidad muy querida para nuestros alumnos. Y ahora permítanme graficar y enorgullecerme al decir lo siguiente. John es ingeniero industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia. Posee además un magíster en gerencia y asesoría financiera. Es especialista en docencia universitaria, también en la gerencia de mercadeo y alta gerencia. Ha participado también en una diversidad de diplomados, básicamente, por citar algunos: derecho laboral, normas internacionales financieras, gerencia educativa, gerencia logística, pero también administración y marketing. Si también les comento, John nos enorgullece porque él es uno de nuestros alumnos destacados, es un doctorando, está realizando el doctorado en administración gerencial de nuestra casa de estudio de la Universidad Benito Juárez. Por lo tanto, John, cuando yo lo cito en términos académicos, puedo seguir mencionando muchísimo más de su bagaje intelectual, pero me voy a detener un poco también en lo que es en el ámbito laboral, la expertise, el desarrollo que él ha tenido durante este tiempo. Actualmente trabaja entonces como coordinador administrativo y financiero de la Cooperación de Colombia, de investigación agropecuaria, la Corpoica,
También se ha desempeñado como director de Expreso Bolivariano en Pasto e Ipiales. Es instructor del SENA. Ha sido también gerente de Universal de Drogas en Tumaco y gerente fundador de Taxi RCP, docente y conferencista de varios temas entre la gerencia administrativa, estructuras viales, infraestructura, seguridad, salud ocupacional, estadística, matemática, entre otros, por citar algunos, además de una serie de habilidades de tipo, entre comillas, blanda, pero que son de gestión netamente, como planificación estratégica, diseño, implementación, mantenimiento, control de eficiencia organizacional, solo por citar algunas. La verdad es que puedo seguir hablando mucho más de John por el orgullo que nos representa a nosotros como universidad. Así que, queridos amigos, asistentes, en rigor, el escenario es de John Antonio Bolaño. Yo solamente voy a actuar como moderador y voy a cooperar con él posteriormente cuando él termine su presentación. Ustedes podrán realizar las preguntas pertinentes. Esta presentación queda íntegramente grabada como material en formato MP4, que es un material académico que va a estar alojado en nuestra casa de estudio. Querido John, un gusto, muy buenas noches, un gusto saludarte. Para mí es un privilegio nuevamente y dejo a tus manos a nuestro público. Así que, por favor, siéntete en plena confianza y te escuchamos. Queremos aprender mucho de ti. Ignacio, muchas gracias. De verdad, me siento loado por todas tus palabras. Muchas gracias a ti y a la Universidad Benito Juárez por permitirme presentar esta conferencia y brindarme este espacio. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este cuarto ciclo de conferencias internacionales organizado por la Universidad Benito Juárez de México. Pues como ya lo dijo Ignacio, mi nombre es John Antonio Bolaños, soy ingeniero industrial, he participado en algunos diplomados, soy magíster en gerencia y asesoría financiera y también en algunas especializaciones. Bueno, la conferencia que vamos a tratar hoy es acerca de la creación y desarrollo de empresas. Bueno, la temática que vamos a tratar dentro de esta conferencia la describo en esta introducción. Tenemos la situación hoy, lo que estamos viviendo, lo que se nos presenta hoy en el mundo. Vamos a hablar un poco de la empresa, vamos a hablar un poco de la administración y finalmente vamos a hablar del proceso administrativo. Al terminar, tendremos un tiempo para una ronda de preguntas en donde pues estaré atento a todas sus inquietudes, todas sus consultas, todas sus sugerencias, en fin, todo lo que ustedes tengan a su bien preguntar. ¿Listo? Pues sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con la temática. Vamos a hablar de lo que es la situación hoy en Colombia, y no solo en Colombia, sino en el mundo. Encontramos en todos los medios de comunicación, los diarios, las noticias, las emisoras, la prensa, nos hablan del desempleo. Miren, tenemos aquí una cita, por ejemplo, del diario El Espectador, un diario de Colombia, uno de los más importantes. Dice, Colombia inició el 2016 con un desempleo del 11.9%. Y así seguimos, miren, encontramos otro artículo del Espectador. Dice, masacre laboral a la vista en Colombia. 3 empresas quieren realizar despidos masivos. Pero miren, lo que les decía, esto no se vive solo en Colombia, esto se vive a nivel mundial. Si miramos este artículo de la revista Dinero, dice, se viene más desempleo en el mundo. Me permito leer un poco este artículo, el encabezado. Dice, la crisis del desempleo en el mundo se agudizará en los próximos 5 años.
según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, que prevé que en el 2019 más de 212 millones de personas no tendrán trabajo frente a los 201 millones de personas actuales. Es decir, miren que según esto, en menos de 3 años, en el mundo habrá 11 millones de personas más desempleadas que lo que vivimos ahora en el año 2016. Una cifra espeluznante y que debe asustarnos, que debe espantarnos. Me permito citar alguna estadística importante que he logrado encontrar en algunos artículos, en algunas revistas. Miren, por ejemplo, esta cita de la Organización Internacional del Trabajo del año 2015 dice: el desempleo seguirá al alza debido a que la economía entró en un nuevo ciclo de desaceleración. La misma Organización Internacional del Trabajo cita en el 2016, dice: en 2015 estuvieron desempleadas 197.1 millones de personas, 27 millones más que a nivel anterior de la crisis de 2007, y para 2016 está previsto que aumente alrededor de 2.3 millones. Es decir, entre el 2007 y el 2015 se incrementó a 27 millones de personas más desempleadas en el mundo. La Organización Nacional de Estadística de Colombia, en el año 2016, también nos saca una información. Dice que en junio de este año la tasa de desempleo fue del 8.9%. Si hablamos que somos casi 45 millones de colombianos, estamos hablando de una cifra muy, muy alta de desempleados acá en Colombia. Y como pueden observar, esos datos del desempleo también son mundiales. Me voy a este artículo. Miren, la mitad de desempleados en Colombia son jóvenes. ¿Y por qué quiero citar este artículo? Quiero citar este artículo porque son nuestros jóvenes los más afectados del desempleo. Pero ¿saben por qué son los más afectados del desempleo los jóvenes? Porque nosotros, desde nuestras casas, desde nuestros colegios, desde nuestras universidades, les fomentamos a estos jóvenes la mentalidad para ser empleados. Nunca les fomentamos la mentalidad empresarial. Siempre le decimos: es que usted tiene que estudiar para que consiga un buen empleo. Es que usted tiene que estudiar para que entre a trabajar con el gobierno. Es que usted tiene que estudiar para irse a otra ciudad, a otro país, y consiga un buen empleo, un buen cargo donde crezca y donde termine su edad y se pensione. Esa es la mentalidad que generamos en nuestros jóvenes. Me gustaría encontrar un pensum académico. He revisado muchos pensum académicos, muchas estructuras académicas de varias universidades, de las carreras administrativas, lo que es ingeniería industrial, administración de empresas, desarrollo de negocios internacionales, etc. No he encontrado que dentro de la estructura académica tengan materias como perfil empresarial, como creación de empresas, como desarrollo institucional. No, lo enfocan netamente a la parte administrativa, a lo que ya está hecho, no a lo que se puede hacer. Miren, lastimosamente nuestras empresas familiares están desapareciendo. Esas empresas que en algún momento fueron la idea de nuestros abuelos, de nuestros papás, de nuestros
tatarabuelos, nuestra generación, están desapareciendo. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hemos hecho parte de esas empresas, de esas generaciones, vemos simplemente en estas empresas algo pasajero, algo efímero. Y nunca le decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nos ayuden a hacer crecer esa empresa. Que miren en esa empresa, en esa idea que nosotros la fomentamos, miren una proyección de futuro. Miren estas estadísticas, por ejemplo, también citadas en artículos de diferentes revistas y diarios, que también son muy interesantes. Estadísticas a nivel mundial indican que el 70% de las empresas de familia desaparecen en la transición de la primera a la segunda generación. Miren, el 70%. Dice que el 20% de pronto llega a la tercera generación y solo el 7% llega a la cuarta generación. Es decir, en pocos años estas empresas desaparecen. También otro artículo, miren, del diario El Tiempo, dice, los análisis indican que 8 de cada 10 empresas en todo el mundo se cierran antes de completar 2 años. ¿Por qué? Porque no somos persistentes, porque no creemos en lo nuestro, porque al menor error, a la menor crisis, la principal o la mejor decisión que creemos estar tomando es cerrar nuestra empresa o liquidarla. Miren, y es curioso, porque a veces nosotros no creemos en nuestras empresas familiares y las vemos como un negocito pequeño, un negocito chiquito como para que me dé el día a día, como para que mientras mi hijo termine la universidad y se consigue un buen trabajo, como para terminar mi tiempo de jubilación, porque ya me jubilé, ya me pensioné, entonces este negocito ahí como para distraerme. Pero miren, tenemos ejemplos mundiales de empresas de familia que hoy por hoy son grandes empresas, grandes fortalezas. Miren, les quise citar, por ejemplo, Volkswagen, que es de la familia Porsche, y hoy por hoy tiene casi 600,000 empleados. La empresa Peugeot de Francia, de la familia Peugeot, que tiene casi 210,000 empleados. Ford, ¿quién no conoce la historia de Henry Ford, que fue también de la familia Ford y hoy por hoy es Ford Company de Estados Unidos y tiene más de 180,000 empleados? Y así podría citar también, por ejemplo, empresas colombianas como ASEP, fundada en el año 1940. Tiene más de 69 años y hoy por hoy es una de las grandes industrias de la parte de electrodomésticos. El diario El Colombiano, fundado en Medellín en 1912, casi 100 años y está fortalecido. Puedo citar algunas empresas, por ejemplo, miren, en alguna en la que yo fui partícipe como director, acá en Nariño, Expreso Bolivariano, que es de una familia también colombiana, y miren, es una de las grandes empresas, si no decir la empresa más importante de Colombia a nivel terrestre intermunicipal. Y acá en Nariño, en mi región, en mi departamento, tenemos también otra empresa transportadora, de la cual también pude participar en algún momento, también una empresa de familia, que es la empresa Transportadores de Ipiales S.A. Entonces miren que no es imposible, no es difícil sacar mi empresa adelante. No es difícil fomentar ese espíritu empresarial en nuestras nuevas generaciones. Simplemente es cuestión de creer en lo nuestro. Simplemente es cuestión de no tenerle miedo a la asociación, a la agremiación.
y proyectarse como empresarios grandes, como empresarios que vamos, en vez de buscar empleo, generar empleo. Miren, un dato curioso, algunos compañeros de la entidad donde trabajo en este momento, que es una corporación de investigación agropecuaria, hace unos días viajaron a España y me comentaban la gran diferencia que encuentran entre los agricultores, entre los campesinos de este país, a los campesinos de nuestra región. Dicen, allá, o me comentaban, dicen, allá se acabó el que el campesino es un solo productor y él es el que hace la cosecha, él es el que hace la producción, él es el que hace la venta. Y solo tiene 1 hectárea, 2 hectáreas o máximo 3 hectáreas. No, allá las producciones son en gran escala. Allá se hablan de 300 hectáreas, se hablan de 500 hectáreas, se hablan de agremiaciones, se hablan de empresas, de asociaciones. Y allá los campesinos son fortalecidos. ¿Por qué? No porque el gobierno les da subsidios, no porque el gobierno los acompaña, no, porque ellos mismos se esfuerzan por ser empresarios. Entonces ellos siembran, ellos cosechan, ellos producen, ellos comercializan, ellos tienen sus propias plantas de producción, de transformación y manejan todo su escala comercial. Eso es lo que debemos fomentar nosotros como profesionales de ya no tan nuevas generaciones hacia los jóvenes, hacia las generaciones que vienen. Bueno, vamos a seguir con la segunda temática que ya se adentra un poco en lo que es la empresa. Miren, la palabra empresa viene de la palabra emprender, que significa comenzar, desplegar algo, una iniciativa, un plan. Entonces yo genero mi idea, despliego un plan y comienzo. Pero lo tengo que comenzar con ganas, lo tengo que comenzar con entusiasmo y dedicarle mucho tiempo. A veces creemos que es únicamente generar la idea, montar el negocio y que los demás hagan todo. O que ese negocio va a salir solito. No. Cuando usted empiece a crear un negocio, una empresa, el principal recurso es usted como empresario. El principal recurso es usted como emprendedor, como generador. Y es usted el responsable de que su idea crezca o su idea se marchite y quede simplemente en una idea y en una gana. Miren, la empresa necesita recursos. Tenemos los recursos humanos. Necesito un personal, necesito un capital humano que me apoye en esa idea, que me apoye en esos objetivos, que me apoye en esas metas, que tenga capacidades. De pronto yo no lo puedo hacer todo. Yo tengo los conocimientos técnicos, pero necesito a alguien que tenga los conocimientos en la parte contable. Necesito que alguien que tenga los conocimientos en la parte comercial. Necesito a alguien que tenga los conocimientos en la parte financiera, en la parte de producción. En fin, ese es el talento humano que yo tengo que buscar y tengo que preparar a mi equipo de trabajo. Necesitamos unos recursos financieros. Lógicamente necesitaremos un dinero en efectivo, que es lo más difícil, es lo más complicado. Pero miren, existe la financiación. Existen los medios de financiación internos y los medios de financiación externos. Consejo, váyase por la financiación interna. Es decir, váyase por los aportes de socios, váyase por los dividendos, váyase por la creación, por la venta de acciones, en fin, eso es
una financiación muy importante y muy estratégica. ¿Por qué? Porque primero, no le genera intereses y segundo, su capacidad de endeudamiento no se incrementa. Pero también puede pensar en una financiación externa, créditos bancarios, entidades gubernamentales, en fin. Necesitamos unos recursos técnicos. De pronto algo de lo que habíamos hablado en la parte de recursos humanos. Los conocimientos técnicos. Si yo me voy a meter a crear una empresa, yo debo saber en qué me estoy metiendo. Yo soy ingeniero industrial y no puedo enfrascarme a crear una empresa de asesorías jurídicas. Ese no es mi campo, eso no es lo que conozco, no soy experto en esa área. Entonces, miren, métase en lo que puede hacer. Y si usted no lo puede hacer, no se meta o primero capacítese y después métase. A veces nos metemos en negocios que no tenemos ni idea y claro, esos negocios son los que van directamente a la quiebra o nunca surgen. Mi empresa debe tener unos equipos, una maquinaria, un servicio especializado, unos equipos técnicos, entonces también debo saber cuáles son, debo conocerlos, cómo funcionan, en fin, y debo tenerlos. Si voy a hacer zapatos, pues lo mínimo que necesito son unos equipos para fabricar zapatos. Y otros recursos, insumos, activos, instalaciones locativas, en fin. Vamos a hablar de los tipos de empresas. Tenemos los tipos de empresas, las empresas industriales. ¿Qué son las empresas industriales? Son los que transforman la materia prima en los productos a vender. Ingresa la materia prima y sale un producto terminado. Esas son las empresas industriales. Podríamos aquí nombrar las fábricas, las panaderías, en fin. Tenemos las empresas comerciales. Las empresas comerciales son las que compran y venden ese producto que las empresas industriales fabricaron. Puede ser a gran escala o a pequeña escala. Cuando hablamos de gran escala, son las grandes cadenas, los grandes almacenes, las grandes ferreterías, pero también podemos hablar en pequeña escala, los pequeños supermercados, las tiendas, en fin. Tenemos las empresas de servicios. Como su mismo nombre lo indica, son empresas que venden servicios. Dentro de estas podemos tener las empresas de transporte, son una gran cadena dentro de este campo, pero también tenemos las empresas asesoras, las empresas consultoras, en fin. Puede haber una mezcla de estas empresas. Mire, puede haber empresas industriales que no solo fabriquen el producto, sino que también lo comercialicen. Puede haber empresas comercializadoras que también presten servicios, o por qué no que produzcan algunos bienes. Pueden haber empresas de servicios que también produzcan bienes o que también comercialicen otros artículos. Cuando hay una mezcla de este tipo de empresas, hablamos de las empresas mixtas y encontraremos muchos en el campo comercial e industrial. Vamos a adentrarnos un poco más en la parte interna de las empresas. Entonces vamos a hablar un poco de la estructura de la empresa. Miren, toda empresa, grande, pequeña, debe contar como mínimo con 4 áreas funcionales. El área de producción, donde elaboramos nuestros productos o donde preparamos nuestros servicios o donde tenemos nuestros estantes en lo que tiene que ver de las empresas comerciales. Esa es la área de producción. Tenemos nuestra área de finanzas, donde se establece todo el control contable y financiero que debe tener una empresa, donde está la contabilidad, donde están las finanzas, donde está la parte administrativa, en fin, esta es el área de finanzas.
Tenemos el área de personal. El área de personal donde una parte muy importante de toda empresa, porque aquí está el personal que nos va a acompañar en nuestra empresa, el personal que se le va a dar unas funciones, unas responsabilidades. Dentro de esta área de personal está todo lo que tiene que ver con selección y contratación, todo lo que tiene que ver con nómina, todo lo que tiene que ver con su bienestar, todo lo que tiene que ver con salud ocupacional. Tenemos el área de mercadeo y ventas. Diría yo, sin demeritar las anteriores, que es la primordial. Porque ¿qué hacemos teniendo elementos para comercializar? ¿Qué hacemos con fabricar productos? ¿Qué hacemos con tener una contabilidad, tener una administración excelente, tener personal, si nuestros productos o servicios no se venden? He aquí la importancia del mercadeo y las ventas. Son los que ayudan a comercializar nuestros productos, llámese bienes o servicios, para que haya ingresos a nuestra empresa y ésta pueda operar. Estas son las 4 áreas funcionales que toda empresa debe tener. Lógicamente, habrán muchas más áreas de otras empresas, sobre todo cuando hablamos de grandes empresas. Tienen muchas áreas funcionales, muchas divisiones, pero esto es como lo funcional que toda empresa debe tener. Algo importante que yo recomiendo siempre es que hagamos un análisis de nuestra empresa de manera periódica. Un análisis tanto interno como externo. Aconsejo siempre esta matriz, la matriz FODA. Algunos autores le dicen la matriz TOPA, que es fortalezas, que son las ventajas que mi empresa tiene frente a otras. Las debilidades, que son los inconvenientes. Las oportunidades, las circunstancias externas que a mí como empresario me favorecen. Las amenazas, los riesgos y obstáculos que mi empresa tiene a nivel externo. Un ejemplo que podríamos decir de esta matriz FODA, miren, por ejemplo, en este caso, cito en la parte de fortalezas, digo, mis fortalezas son mis empleados, mis buenos empleados. Tengo un buen equipo de trabajo, es una fortaleza que yo tengo. La maquinaria y el equipo que tengo es un equipo especializado, es una maquinaria que no cualquiera la tiene, es una fortaleza. Mis clientes me conocen, mis clientes saben que existo, es una fortaleza. El buen nombre, el famoso goodwill, mi empresa se destaca, ¿por qué? Porque es una empresa responsable con sus empleados, es responsable con el tributo fiscal que debe dar, en fin, es representativa ante la sociedad. Tiene un buen nombre, tiene un buen goodwill. Las debilidades, miren, el capital de trabajo, lo más difícil, ¿no? No tengo plata, no tengo efectivo, mi empresa tiene pocos ingresos, he buscado financiación, pero ha sido difícil, es una debilidad. Los insumos, de pronto mi materia prima es escasa, tiene ciertas restricciones, ¿eh? La calidad de mis productos no es muy buena, y yo lo conozco, yo lo sé, frente a mi competencia me gana en calidad, es una debilidad. Base de datos, tengo clientes, pero no los he organizado porque no he tenido tiempo o porque no manejo ni siquiera el Excel, entonces es una debilidad. Las oportunidades, miren, son las circunstancias favorables externas que me brindan. Por ejemplo, las políticas de gobierno. De pronto hay algunas políticas en que, por ser empresario, quedo exento de algunos impuestos o me apoyan para pago de parafiscales. En fin, salen muchas leyes que, bien o mal, en algún momento pueden favorecer a mi empresa. Nuevos proveedores.
nuevos clientes. El pan de hoy, señores, la globalización, internacionalizar mi empresa, tener esa oportunidad con apoyo del gobierno. Todos los gobiernos en este momento apoyan y se esmeran porque las empresas se internacionalicen, busquen esa parte de enfrascarse en lo que es la globalización. Pero también tengo algunas amenazas. Esas mismas políticas de gobierno de pronto no me favorecen, sino que por el contrario me desfavorecen. Restricciones en mi materia prima, de pronto muchas condiciones laborables que de pronto me pueden perjudicar como empresario. La fuerte competencia, mis competidores son fuertes, son fortalecidos en el mercado. Hay mucha oportunidad de que entren nuevos competidores. Hay nuevas tecnologías que a mí me están dejando obsoleto. Esa es la evaluación que usted debe hacer periódicamente a su empresa. Esto le permitirá a usted determinar cómo está, dónde tiene que fortalecerse, qué tiene que mejorar y dónde está fuerte para mantenerse o, por qué no, inclusive mejorarlo mucho más. Esto es la importancia de la matriz FODA. Bueno, vamos a hablar de la administración. Cité aquí a un autor, Sabogal, un artículo de 1993, dice que es el conjunto de principios y técnicas sistemáticas que permiten al hombre lograr fines. Dice que es planear, organizar, dirigir, controlar e integrar los recursos para lograr unos objetivos. Entonces, ¿qué es administrar? Yo diría que administrar es el conjunto de decisiones que yo tomo aprovechando los recursos que tengo para lograr los objetivos propuestos. Eso es la conclusión de administrar. Miren, todas las decisiones que ustedes tomen son decisiones administrativas. Comprar materia prima es una decisión administrativa. Seleccionar un proveedor, hacer un cuadro comparativo, analizar cuál insumo, cuál materia prima me sirve más. Eso es una decisión netamente administrativa. Dar instrucciones a mis empleados, a mis trabajadores, crearles un perfil, darles unas funciones, unas responsabilidades. Eso es administrar. Contratar el personal, hacer un proceso de selección, hacer un proceso de contratación, posteriormente brindar una inducción, una capacitación. Eso es administrar. Un plan de mantenimiento es administrar. Miren, siempre el mantenimiento preventivo es mucho más económico y mucho más rentable para mi empresa que el mantenimiento correctivo. Entonces, es importante tener un plan de mantenimiento para mi equipo, para mi maquinaria, para mis instalaciones locativas, para mi infraestructura, siempre preventivo y no esperar a que necesite un plan correctivo mucho más costoso, mucho más traumático y que siempre tengo que hacerlo de carácter urgente. Vamos a hablar del proceso administrativo. ¿Qué es el proceso administrativo? Miren, es el conjunto de actividades que el empresario debe realizar para desarrollar y mantener su empresa. Aquí en esta presentación lo he hecho en especie de una casa. Lo quise colocar así para dar a entender, miren, que este proceso administrativo tiene unos cimientos, tiene unas columnas que mantienen a mi empresa.
el cimiento, es la planeación, es uno de los procesos administrativos más importantes, pero también lo acompaña la parte de organización, la parte de dirección y la parte de control. Cuando hablamos de la planeación, decimos que son decisiones para realizar en el futuro. Nosotros tenemos un futuro deseable, son los deseos, lo que yo quiero, lo que yo aspiro, mis sueños. Ese es el futuro deseable. ¿Y quién de ustedes no ha soñado? ¿Quién de ustedes no ha deseado? Tengo un futuro posible, es un futuro incierto, un futuro que puede ser o no puede ser. Puede que pase o puede que no. Pero a veces yo no le presto mucha atención o no me desgasto mucho en eso. Y tengo un futuro probable, que es hacer que eso suceda, buscar que eso suceda y estar seguro, así todavía no haya sucedido, estar seguro que va a suceder, porque confío en mí, porque confío en mis principios, porque confío en mis capacidades. Ese es el futuro probable. Entonces, ¿qué es la planeación? La planeación es ese arte de convertir lo que yo deseo en algo casi seguro. O por qué quitémosle el casi. Lo que yo deseo en algo seguro. Esa es la planeación. La planeación tiene 4 elementos muy importantes. Para yo poder planear, primero tengo que hacer un diagnóstico. Y cuando yo hago un diagnóstico, digo que analizo a fondo la situación de mi empresa, sus problemas, sus oportunidades, sus necesidades. ¿Cómo debo hacer un diagnóstico? Un diagnóstico lo debo hacer completo. Es decir, tengo que analizar cómo estoy internamente, pero también cómo estoy externamente, cómo estoy hacia mi entorno, cómo me ve la sociedad, cómo me ve la comunidad. Sensato, sin falsas ilusiones. Debo soñar, pero debo soñar ciñéndome a la realidad. No debo ser un ilusionista. No debo crear falsas ilusiones ni falsas expectativas, porque entonces me vendría a convertir en un mentiroso. Y eso no es lo que necesitamos nosotros dentro de la planeación. Es decir, mi diagnóstico debe ser exacto y acertado. Ese es mi diagnóstico. La planeación debe tener unos objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son los resultados propuestos a alcanzar en un plazo determinado. Es decir, debo contestar qué voy a hacer, dónde lo voy a hacer, quién me va a apoyar para hacerlo, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y en cuánto tiempo lo voy a hacer. Es decir, deben tener un plazo a corto, a mediano, a largo plazo, pero un plazo cumplible, un plazo que yo estime y que yo proyecte a que en verdad voy a cumplir ese objetivo. ¿Por qué digo que debe tener un plazo? Miren, porque a veces cuando nosotros no le colocamos un plazo a nuestros objetivos, estos pasarán años y años y nunca los cumpliremos. ¿Por qué? Porque como no les pusimos un plazo, como no los ubicamos en el tiempo, entonces no sentimos ese compromiso de ejecutarlo, de efectuarlo. Por eso deben ser ubicados en el tiempo. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y en cuánto tiempo lo voy a hacer? Y deben ser medibles, debo poner unos indicadores a estos objetivos, unos objetivos que unos indicadores, que me permitan determinar que en este momento que voy a iniciar estoy en un 0% de alcance.
pero que en 15 días, en un mes, en 2 meses, si vuelvo a aplicar ese mismo indicador, me dará que voy en un 30%, en un 50% de esa meta propuesta. He ahí lo importante de que yo tenga mis objetivos en un plazo, ubicados en el tiempo y medibles. ¿A través de qué? De unos indicadores. Vamos a hablar de las estrategias. ¿Qué son las estrategias? Son las acciones propuestas a ejecutar para lograr los objetivos. ¿Por qué puse un laberinto aquí en esta presentación? Porque miren, nosotros no debemos tener una sola estrategia. No, siempre debemos tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Esos planes los tenemos que evaluar en tiempo, en valor, en costos, en organización, en necesidades y lógicamente, elegir el mejor, elegir el plan A. Entonces inicio con mi plan A y empiezo a ejecutarlo, empiezo a hacer las labores. Pero si este plan A, cuando se llega a un punto en que no puedo seguirlo ejecutando porque se me presentó un contratiempo, porque de pronto lo que proyecté no fue, entonces tengo que modificarlo, entonces tengo que cambiarlo, inmediatamente está el plan B. Y ese plan B me permitirá continuar con mi planeación y no detenerme o desistir de mi idea. Es ahí importante de tener estrategias. Y finalmente, dentro de la planeación hablamos de la evaluación. Es decir, medir lo que he planeado, medir lo que he proyectado. ¿Cómo lo mido? A través de indicadores, a través de tableros, que me indiquen si voy por el buen camino, si lo que planeé lo estoy haciendo bien, si lo que planeé se me está quedando atrasado en el tiempo, o si de pronto estuvo mal planeado y tengo que modificar este objetivo, esta meta, en fin. Importante, indicadores de gestión. Algunos conocemos la parte de indicadores contables, pero no solo este tipo de indicadores existen dentro de la empresa. Tenemos los indicadores de gestión empresarial, los indicadores de gestión organizacional, los indicadores productivos, en fin, tenemos una serie de indicadores que ojalá y los invito a que consulten teoría, a que consulten autores y van a encontrar mucho material referente a este tema. Bueno, vamos con nuestra primera columna del proceso administrativo. Nuestra primera columna que sostiene nuestra empresa es la organización. Este concepto de Prada 2003 dice que la organización es la función que permite establecer la estructura de relaciones internas de la empresa a través de la división y coordinación del trabajo de todos y cada uno de los individuos que integran la empresa. La quise consolidar y resumir en que la organización es el ordenamiento de los recursos y funciones de la empresa para facilitar el logro de los objetivos. ¿El ordenamiento de qué? El ordenamiento del tiempo, el ordenamiento del espacio, del trabajo, de las personas, de los recursos. Es decir, la organización total. Una empresa que no mantiene organización no se puede llamar empresa. Organización, cuando hablamos de entidad, es sinónimo de empresa. Por eso algunas veces decimos, es que la organización Solarte, es que la organización, ¿por qué? Porque estamos hablando como sinónimo de empresa. Miren, cuando hablamos de organizar el tiempo, podemos irnos a un algo popular
que sea un tiempo para cada tarea y cada tarea a su debido tiempo. Un algo que todos hemos escuchado y viene desde nuestros abuelitos, desde nuestros ancestros. Pero lastimosamente muchas veces no lo aplicamos. Recomendaciones importantes que yo podría dar en este momento para organizar su tiempo. Primero, algo que ya hemos perdido la costumbre, algo que se nos está quedando como en el pasado. Mantener una agenda. Lleve su agenda. Organice sus actividades, organice sus compromisos. Llévela de manera manual. Llévela de manera sistemática en su computador, en su tablet. Pero lleve una agenda. Muchas veces, cuando no nos organizamos con una agenda, tenemos 2 o 3 actividades que se nos cruzan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no lo habíamos recordado, no lo habíamos agendado. He ahí la importancia de llevar su agenda. Clasifique sus actividades, qué es importante, qué es urgente, qué no es importante, qué no es urgente. Dele un puntaje a cada una de sus actividades que le permitan definir esto. Decida lo importante o lo urgente, lo menos importante o lo menos urgente. Eso es algo que solo usted, como empresario, como gerente, como administrativo de su empresa, puede definir. Sea puntual. Miren, esta mala costumbre que tenemos de llegar siempre tarde o llegar de últimos. No sé si algunos colegas de otros países que me están escuchando se les presenta, pero acá en Colombia nos disculpamos con la famosa hora colombiana. Acá en mi ciudad decimos la hora pastusa. Y entonces la hora pastusa, la hora colombiana, es una hora más tarde, 30 minutos más tarde, o siempre llegar de últimos. No, señores. Nosotros los profesionales debemos ser puntuales y debemos fomentar eso en nuestras nuevas generaciones. La puntualidad. El tiempo es lo más importante de mi empresa. El tiempo es lo más importante de mi vida. Muchas veces, y la frase folclórica que siempre decimos, es que no tengo tiempo. Es que, y estamos desperdiciando tiempo valioso. Nosotros siempre debemos ser puntuales y por norma de educación y de profesionalismo, debemos llegar siempre como mínimo 5 minutos antes de la hora citada. Y lo que hablábamos al principio, miren, hagan una actividad a la vez. El personaje que podemos mirar en la última gráfica, miren, está tomando un café, está comiendo, está utilizando el celular, está utilizando su computador portátil y aparte, al parecer, está haciendo unas notas escritas. Entonces, no hace ni lo uno ni hace lo otro. Organizar el espacio, miren, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si tenemos una zona administrativa, pues que dentro de la zona administrativa esté todo lo administrativo, todo lo financiero, toda la parte de gestión humana. Si tenemos una zona de producción, que esté ahí el área de producción, el área de bodegas, el área de control de calidad, el área de despacho, en fin, distribuya cada unidad, cada área en su zona. No podemos colocar en la unidad financiera la bodega, o no podemos poner en el área de gestión humana el área de producción. No, cada cosita debe estar en su lugar. La organización del trabajo, miren, organizar el trabajo es elaborar la lista de todas las tareas que se deben ejecutar, agruparlas por áreas y ordenarlas de manera lógica y eficiente. Algo similar a lo que hablábamos en la anterior diapositiva. Yo tengo unas áreas definidas
tengo unas personas contratadas y con un perfil, con una función especial en cada área. En finanzas se registran las cuentas, se pagan proveedores, en producción se compra materia prima, en mercadeo se visita al cliente, se hace publicidad, y en la parte de personal se contrata, se hace capacitaciones. Pero yo no puedo poner a mi contador a que vaya a visitar clientes. O yo no puedo poner a mi profesional de producción a que vaya a hacer cobranza o a que vaya a hacer programa de salud ocupacional. Cada quien en su función, en su experticia y para lo que se lo contrató. Organización de las personas. Dentro de la organización de las personas podemos hablar de la unidad de mando y la unidad de dirección. La unidad de mando es que debe haber una estructura orgánica dentro de mi empresa, una estructura organizacional dentro de mi empresa. Es decir, que esté muy bien definido quién es mi jefe funcional, quién es mi jefe inmediato, a quién yo debo rendirle el informe de mis actividades, de mis funciones. Les pongo este ejemplo un poco jocoso, pero que lo vivimos en varias empresas y sobre todo en empresas que no son muy organizadas, en que llega la esposa del gerente y esta esposa es la que manda o llega a mandar igual o más que el gerente. Entonces llega la esposa que no tiene nada que ver con mi empresa y llega a dar órdenes a la secretaria, a darle órdenes al operario, a dar órdenes al mensajero e incluso a darle órdenes al mismo gerente. No, si mi esposa está dentro de mi organización, dentro de mi empresa, entonces debe tener un cargo definido y en el cual se limite muy bien la unidad de mando. He ahí la importancia de esta organización de las personas. Pero también debemos hablar aquí dentro de la organización de las personas de la unidad de dirección. Es decir, que todas las tareas deben estar asignadas a un líder. No deben estar todos opinando, no deben estar todos tomando decisiones, no deben estar todos haciendo lo que ellos quieran. Debe haber un manual de funciones donde defina el rol de cada uno. Debe haber un líder en cada área que controle esas actividades, que lleve esa organización, que guíe a las personas de su área, pero que también esté atento al cumplimiento de esas responsabilidades y de esas funciones. Bueno, y la organización de los recursos. Lógicamente, aquí debemos hablar de las prácticas financieras. Los recursos, una parte muy importante de mi empresa, porque es donde yo manejo el efectivo, donde yo manejo los créditos, donde manejo la cartera. Entonces, he aquí lo importante de la parte contable, de la parte financiera, de la parte de inversión, de la parte de financiación. Esta es la organización de los recursos. Vamos a hablar de nuestra segunda columna, la columna del proceso administrativo de dirección. Bueno, ¿qué es la dirección? Es la coordinación de las actividades ejecutadas por los trabajadores. ¿Para qué? Para lograr los objetivos de la empresa. Es decir, consiste en guiar, coordinar a las personas para que ejecuten bien su labor con entusiasmo y compromiso. Miren, el buen líder no es la persona ogro a la que todos le tienen miedo, a la que siempre deprime mediante informes, mediante fallas, mediante aplicación de faltas disciplinarias, mediante sanciones. No, el buen líder es aquella persona que es entusiasta, que genera ideas, que trabaja en equipo,
que hace las cosas bien. Y si alguna cosa falla, pues la organiza y la vuelve a hacer. Y es aquella persona que siempre está dispuesta a aprender. ¿Aprender de quién? Aprender de sus jefes, aprender de sus compañeros, aprender de sus subordinados. Pero siempre y día a día está aprendiendo y está valorando ese aprendizaje decidido. Ese es el buen líder. Entonces este líder tiene unas habilidades muy importantes, muy definidas. Lógicamente puede tener muchas más, pero estas son las 4 habilidades principales que todo líder debe tener. Debe ser un líder motivador, que motive a su gente, no con amenazas, no con miedos, no con sanciones, sino porque ese es el líder que yo quiero ser, ese es el líder que yo quiero seguir. Ese es el líder motivador. Es un líder que debe tomar decisiones, que no todo lo debe estar consultando, que no todo debe transmitirlo a sus jefes. Si su manual de funciones lo permite, si sus responsabilidades de cargo lo permiten, debe tomar decisiones y asumir la responsabilidad de esa toma de decisiones. Debe ser un buen comunicador. Debe saber comunicar los mensajes hacia todas las direcciones, es decir, hacia sus jefes, hacia sus compañeros, hacia sus subordinados, hacia sus clientes, hacia sus proveedores. Debe saber comunicar. Y debe tener autoridad. No debe ser un líder en el que todo mundo le pase por encima porque es el buena papa, porque es el buen compañero, porque él no dice nada. Entonces, ese es el líder. No, un líder debe saber comunicarse, tener unas buenas relaciones con sus compañeros, con sus colaboradores, pero debe sentar autoridad cuando las cosas no estén funcionando bien, cuando las cosas estén haciendo bajo otros criterios distintos a los esperados por la corporación. Y nuestra última columna, el proceso administrativo, es el control. Básicamente, pues es la comparación de los planes o de la planeación realizada con los alcances. Miren, lo que hemos hablado y lo manifestábamos en las anteriores diapositivas, la parte de estar midiendo constantemente lo que planeamos, la parte importante de estar controlando lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si las cosas no nos están saliendo como las habíamos planeado, pues debemos de tomar esas metas, analizarlas, ver en dónde fue la falla, ver dónde fue la desviación que tuvimos, dónde estuvo el cuello de botella. Entonces, nuevamente reestructurarla e iniciarla o modificarla. Y cuando las cosas nos salen bien, pues debemos acumular esa información, debemos documentarla y debemos llevarla a un plan de gestión. ¿Para qué? Para que posteriormente la empresa tenga muy claro y definido cómo debe hacerlo para que las cosas le salgan bien. Esta es la parte del control. Bueno, señores, lastimosamente, pues si por falta de tiempo, no podemos adentrarnos mucho más en esta parte administrativa, en mucha temática de la parte de dirección, de la parte de control, e incluso de la misma organización y la planeación. Debemos tocar la parte financiera, debemos tocar la parte de marketing, debemos tocar la parte de recursos humanos, un factor muy importante empresarial, y debemos enfocar mucho más en la parte empresarial. Estamos en tengamos una muy pronta segunda oportunidad y que la Universidad Benito Juárez me invite y los invite a ustedes a participar de una segunda sesión. Entonces, en este momento, Ignacio, les doy el micrófono para que los participantes me puedan expresar sus dudas, inquietudes
o sugerencias. Muchas gracias, querido John. Qué motivante, qué gran trabajo, qué gran conferencia nos has regalado. Te agradezco muchísimo porque nos traspasas tu know-how, nos traspasas tu experiencia vivida de una forma muy gráfica, muy interesante, porque en rigor nuestra universidad, como ya lo hemos comentado en algún momento, el espíritu que tiene es básicamente una misión muy de tipo sociocomunitaria, donde la persona es el eje principal de nuestra universidad. Pero cuando uno impacta a la persona, cuando es la persona, por ejemplo, uno de nuestros alumnos, quien emprende, quien estudia, quien desarrolla una actividad, quien rompe el paradigma, de alguna manera la inercia que todo decía que debía de alguna manera conducirse, y este alumno, esta persona rompe eso, la verdad es que genera un cambio radical en el medio circundante a ella, principalmente la familia, los hijos, cosas tan vitales como esas. Por lo tanto, esta invitación que tú nos regalas hoy, querido John, relacionada con el desarrollo de las empresas, realmente es apasionante, y te lo agradezco porque estoy seguro de que de nuestros asistentes que hemos superado con creces más de 100 personas ingresadas presenciando tu actividad, han podido también contemplar cómo un profesional de la forma, de la talla en que tú te desenvuelves, también es capaz de comunicar efectivamente cosas tan vitales como, por ejemplo, no sé, yo rescato muchas cosas y saco entre líneas mucho de tu presentación. Por ejemplo, la ley de la intencionalidad, básicamente que el crecimiento no ocurre por sí solo. Hay una ley también relacionada con la conciencia, donde definitivamente la persona debe conocerse a sí mismo para poder crecer. Hay una ley del espejo, donde debe haber el valor en sí mismo para darse más valor. La ley de la reflexión, que también de alguna manera tú lo dejabas entrever, que aprender a hacer una pausa muchas veces, detenerse, para que lograr el crecimiento. La ley de la persistencia, donde involucra la motivación que pone en marcha, pero la disciplina le hace seguir entonces, seguir creciendo. Tú planteabas también, estimado John, que muchas veces las estrategias en ocasiones no funcionan. Claro, y ahí eso es algo muy radical, muy importante. Jamás cambiar el objetivo. La estrategia de alguna manera sí puede cambiar, pero el objetivo no se modifica. Entonces hay que seguir en pro de lograr eso, maximizar entonces el crecimiento desarrollando estrategias. Y eso es lo que justamente nuestra universidad invita a cada uno de nuestros alumnos y pone énfasis en nuestros alumnos, y en tu caso como doctorando, donde se privilegia que sea una persona académica, pero también que tenga ese espíritu de emprendimiento, y el que tú lo tienes, querido John. Así que te agradezco muchísimo por todo lo que nos has regalado en esta noche. Así que de inmediato, mira, voy a dejar la oportunidad a algunos asistentes que nos acompañan en esta noche y que tienen su mano levantada. Les pido, sí, por favor, que sean muy conscientes y considerados de que si tienen la mano levantada, estén atentos a sus micrófonos, por favor. Entonces, vamos a proceder, si te parece, estimado John. Voy a dar la mano a un colega que no ha estado también presenciando, que es don Guido Poveda. Hola Guido, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Tu micrófono está abierto. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico, una vez más presente. ¡Wow! ¡Qué manera de presentarse!, ¿no? Claro, así es el espíritu latinoamericano. Como te dije, nos hace únicos y mejores ciudadanos del mundo. Ah, bien, excelente. Me gustó eso, querido Guido. Así que a tu disposición, ahí nuestro profesor está atento a responder tu consulta.
Ya, John, gusto saludarte. Verás, me gustó mucho tu intervención y más que nada porque a mí me fascina el tema, lo que es la planeación estratégica, la gestión empresarial y de indicadores de gestión. Me pareció bueno de pronto apuntalar el tema respecto a que las empresas se equivocan en hacer un copy-paste del indicador de gestión de una similar y ponerlo a consideración de ellos cuando sabes que los ambientes completamente distintos, aunque sea la misma empresa, y sobre todo, no sé si por el giro de negocios haya una uniformidad en cuanto a los tiempos corto, mediano y largo plazo, porque son relativos a cada organización, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que yo quisiera saber, si quizás tú tienes una metodología para estandarizar por tipos de empresas la duración de tiempos, más no los índices esperados en los indicadores de gestión. Gracias, John. Guido, muy buenas noches. Qué excelente tu aporte. Me gusta mucho. Te quiero contar, sí, ese es un gran error que cometen las empresas, o que cometemos los empresarios, de sacar un portafolio de servicios, de sacar unos indicadores y adaptarlos de manera casi incoherente a nuestras empresas, solo por cumplir un requisito o solo por llenar unos papeles. Eso nos pasa con el portafolio, con la misión, con la visión, con los objetivos, con las políticas que debemos establecer dentro de nuestras empresas. Pero también lo que tú has dicho, los indicadores. También los copiamos a veces incoherentemente, sin que siquiera se adapten a nuestras empresas. Es ahí lo importante que nosotros, como empresarios, y nuestro equipo de trabajo tenga una serie de capacitaciones que ahora estos medios virtuales nos favorecen en gran proporción. Entonces, estamos prestos o debemos estar prestos a capacitaciones. Nosotros, como generadores de la idea, debemos apoyarnos mucho en las entidades gubernamentales que también ofrecen muchas capacitaciones, y no solo copiar estas políticas, estos indicadores, sino de verdad llevarlas a la realidad de nuestra empresa y establecerlas para que se conviertan en objetivos. Dentro de los plazos, creo que eso lo define la empresa y el sector, porque el sector tampoco va a esperar una eternidad a que tu empresa florezca, a que tu empresa salga adelante. Siempre estará exigiendo en corto plazo unos resultados casi inmediatos. Entonces, el sector y tú como empresario es el que debe definir esos plazos. Excelente, John. Comparto plenamente y acabaste de decir la gran verdad, ¿no? Muchas empresas se equivocan en creer que lo que es bueno para unos es bueno para todos. Y es por eso que solamente el 10% de las estrategias llega a su propósito final. Ok, compartimos la misma idea. Totalmente. Gracias, John. Muy amable. Gracias, Guido, qué interesante. Sí, en otras latitudes a eso le llamamos también miopía comercial, donde de alguna manera, ¿cierto? Así que allá en la perla de Guayaquil, de Ecuador, sí, así que felicidades, querido Guido, y bueno, te esperamos para una próxima acá. Gracias por tu intervención. Gracias, John. Muy bien. Gracias, pasen bien. Gracias. Vamos a habilitar el micrófono a una dama. Tenemos en línea a la señorita Marta Cecilia Salazar. Hola, Marta, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Tienes que elevar un poquitito tu volumen. A ver, le estoy llamando desde Colombia, complacida pues de estar escuchando a John, encantada, de verdad que la explicación está muy clara para entenderlo. En este momento estoy gestionando una empresa aquí en Colombia, en Cali, y mi pregunta, realmente es para preguntarle, ¿cómo hace uno o qué metodología
metodología se debe tener en cuenta de acuerdo a la explicación que acabo de presenciar para uno captar, cómo preguntarlo, para uno que su empresa prospere, teniendo en cuenta que sea inmersa en la responsabilidad social y empezar desde ya con calidad, o sea, una empresa que uno vea que va con sus parámetros paso a paso, mira de pronto a que la empresa, como veíamos ahora, sea posible, ¿no? Que no sea algo que quede incierto, sino que se pueda llevar a cabalidad. Muchas gracias. Hola Marta, qué gusto me da escucharte y escuchar esa gran noticia. Estamos creando empresa, estamos fomentando empresa. Mira que eso es lo que yo decía al principio de mi conferencia, que debemos generar esa mentalidad empresarial. No debemos únicamente esperar a que los demás hagan empresa para que me empleen a mí. El primer punto y el principal, diría yo, que es tener la suficiente creencia en mí y en mi gente. Estar convencido de que yo puedo generar mi empresa, de que yo la puedo crear, de que tengo un equipo de trabajo que me acompaña, que me respalda y que tengo unos objetivos y unas metas definidas. Ya la parte legal de creación, todas las cámaras de comercio acá en Colombia nos guían paso a paso en la creación, dependiendo del tipo de empresa que quieras crear, sociedad anónima, una SAS, una cooperativa, una fundación, en fin, un sinnúmero de tipos de empresas. Las cámaras de comercio son unos grandes aliados estratégicos para los empresarios y los emprendedores. Pero también tenemos la superintendencia de sociedades que también acompaña esta creación. Entonces, no le tengas miedo a crear y hacer las cosas bien. A veces nosotros mismos, cuando vamos a empezar una empresa, queremos ocultar esa parte contable, esa parte tributaria, porque creemos que nuestra empresa no va a tener la capacidad de pago, no va a tener la capacidad para salir adelante. Entonces, si tenemos una mentalidad de crecimiento, si nos rodeamos de un equipo humano con la experiencia, con la capacitación, con las habilidades que yo necesito para mi empresa, tenlo por seguro que vas a salir adelante y las entidades gubernamentales, al contrario de ser unos castigadores, son un gran apoyo para que tú hagas bien las cosas desde el principio. Muchas gracias, don Antonio. Con gusto, Marta. Muchas gracias, Marta. Muy interesante tu consulta. Así que feliz por también el tipo de respuesta que nuestro conferencista te ha regalado. Hay una ley que incluso es interesante de mencionar y que es muy atingente a lo que Marta planteó como consulta. Es la ley denominado también, es la ley de la contribución, donde al desarrollarse a sí mismo, a uno lo capacita también para desarrollar a otros. Y cuando ocurre que por esos fortunios de la vida, de alguna manera tú emprendes y desarrollas, ¿sabes qué? En muchas ocasiones se requiere un espíritu particular. Hay que tener una suerte de rebeldía para iniciar un negocio e ir en contra de lo que muchas personas pueden decirte que eso no va a resultar. Al contrario, y eso es destacable. Ahora, el único gran riesgo que se puede correr al establecer y elaborar una empresa es que después quieras crear más. Y eso sucede. Estás permanentemente inquieto, buscando nuevas oportunidades. Por lo tanto, eso es una situación bien particular. Así que muchas gracias, querida Marta.
Mira, estimado John, voy a leer una pregunta que nos plantea una asistente que es la señorita Lina Rodríguez. Junto con agradecerte y saludarte, dice, me gustaría conocer sugerencias acerca de cuál sería una buena metodología de organización financiera para iniciar la empresa. Yo estoy en proceso de creación de una microcervecería artesanal en Colombia. ¡Wow! Yo sería tu primer consumidor, querida Lina, así que ya tienes cliente cautivo. Así que, ¿qué puedes responderle, querido John, tú que manejas de mejor forma la realidad colombiana? Bueno, Lina, un gusto. Quiero pues, responderte. Dentro de la parte financiera hay un sinnúmero de prácticas, unas que son requisito legal, otras que son opcionales para nuestras empresas. Tengamos en cuenta, sobre todo, las normas contables elegidas por el Estado colombiano, que es el decreto 2649. Este nos obliga hoy por hoy a unas normas ya internacionales, que son las NIF. Entonces, importante que tengamos en cuenta cuáles son las cuentas que como mínimo, como empresarios, debemos tener. En este momento, te diría que no las tengo relacionadas, pero es importante que tú vayas a esta norma. Esta norma te dice cuáles son las cuentas mínimas y cuáles son los estados financieros mínimos que la empresa debe llevar, entre ellos el balance, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el fondo flujo de caja, perdón, y otro, bueno, que en este momento les digo, dentro de la parte contable no lo tengo relacionado, pero sí es muy importante estas normas. Importante capacitarse en la parte financiera. La parte financiera es uno de los puntos más neurálgicos y que más problemas nos traen a los empresarios. Entonces, si nosotros no tenemos la suficiente experiencia y capacitación en este campo, debemos asesorarnos de personas que sí tengan esta capacidad y nos puedan llevar por el camino legal en la parte tributaria y en la parte laboral. Totalmente de acuerdo, querido John. Sí, es una de las variables más sensibles que tenemos muchas veces los empresarios. De alguna manera nos focalizamos mucho en la elaboración de nuestro producto o nuestro servicio y la verdad es que descuidamos esta variable que es fundamental. De ahí por eso que una verdadera educación financiera es un pilar fundamental para la buena administración de los recursos al interior de la organización. Y eso también es fundamental porque a veces los empresarios, los microempresarios, tienden a trabajar contablemente y llevan esta contabilidad básicamente por un tema de imposición, de impuestos del Estado, y trabaja básicamente en función de los impuestos, siendo que la información financiera es tan vital como estrategia para poder tomar buenas decisiones respecto a cómo está el estado situacional en que se encuentra la empresa. Así que la invitación a Lina es que se informe, se desarrolle eso. De hecho, nuestra universidad tiene más de 120 cursos, incluyendo nuestras maestrías, el doctorado, y hay cursos cortos también de administración financiera, de gestión financiera. Hay mucho material en el cual se puede acceder. Estas mismas convocatorias de webinars son muy interesantes también para poder retroalimentar. Así que, querida Lina, ojalá podamos haber respondido tu consulta. Y ahí dice que te responde, querido John, que agradece mucho tu charla y espera incluso una segunda parte. Así que
tienen ya un compromiso a futuro ya ahí, con una coterránea tuya. Y es más aún, dice que al plantear el tema de la cerveza, de la cervecería, dice que estamos, todos los asistentes a este webinar, estamos invitadísimos a Colombia a consumir eso. Y es una invitación gratuita. Así que, querida Lina, te acabas de meter en un gran problema ahí. Así que muchas gracias. Muy bien, amigos. Vamos a ir culminando también por razones de tiempo. Y si te parece, querido John, voy a dar la oportunidad a una pregunta más. Sé que hay muchas manos levantadas, pero ya también por razones de tiempo no podemos responder todas. Así que voy a habilitar el micrófono a don Cristian Sebastián Bolaños. Hola, Cristian, muy buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas? Buenas noches, los llamo desde Popayán, Colombia. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica, pero me llama mucho la atención el tema de creación de empresas y quería hacerle una pregunta al señor John Antonio Bolaños. Encantado, a tu disposición ahí. Primero que todo, no sé si mi empresa va por un buen camino. Además de esto, usted se refirió a que hay que ser un líder, pero ¿cuál es el camino correcto a realizar? Ya que muchas personas se enfocan en que hay dos tipos de jefes, los malos y los buenos, pero en algunos casos se aprovechan de los buenos y de los malos se quejan. ¿Cómo debe ser la actitud de un líder en sí para que la empresa tenga un buen desempeño? Muchas gracias. Perfecto, Cristian, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, en primer lugar, ¿cómo? Voy a responder porque me hiciste dos preguntas. La primera es que cómo yo evalúo si mi empresa va por el buen camino. Nosotros hablábamos durante la conferencia en todos los puntos que tratábamos sobre el proceso administrativo. Hablábamos de los medidores, de los indicadores, de verificar, de controlar. Importante que en cada proceso empresarial que yo tengo establezca cuál es mi indicador, establezca un objetivo y a ese objetivo lo vaya midiendo periódicamente. Ojalá y en el menor tiempo posible, es lo más esencial, porque esto me irá diciendo si lo que yo planteé, si lo que yo espero, si lo que yo proyecto va por buen camino o va por mal camino. Frente a la segunda pregunta, al liderazgo, les decía en mi conferencia que el líder debe tener una buena comunicación, debe ser un motivador, debe ser un aliado con sus compañeros y con sus subordinados, pero debe tener autoridad, debe ser una persona exigente, debe ser una persona que si mi subordinado no me cumple la función, si mi subordinado quiere pasar por encima de mi autoridad, si mi subordinado no cumple la labor que se le ha encomendado e incluso conlleva a que otros trabajadores hagan lo mismo o no cumplan con sus funciones, lastimosamente debo ser enfático y debo empezar a tomar medidas. Dentro de toda empresa hay un reglamento de trabajo en el cual se establecen unas medidas disciplinarias, unas que son preventivas, pero posteriormente empiezan a hacer unas medidas sancionatorias. Y yo debo tener la capacidad como líder de ser buen jefe, pero que tampoco me pasen por encima. Entonces debo empezar a hacer cumplir ese reglamento y a exigir que mis empleados me funcionen. Listo, muchas gracias. Gracias, estimado Cristian. Gracias, John. Muy interesante tu respuesta. Y bueno, la verdad es que han llegado una cantidad de consultas por sistema chat interno, en conjunto a congratulaciones, saludos. La verdad que los coterráneos colombianos te están elogiando muchísimo y con justa razón. Tienen un motivo de orgullo enorme
en ti, estimado John. Para nosotros también como universidad, nuestros alumnos colombianos, ecuatorianos también, que tenemos muchísimos peruanos, también mexicanos, encontramos que son personas tan bien preparadas, tan rigurosas en el desarrollo de sus actividades. Así que una ponencia, un seminario como el que tú nos acabas de mostrar, siempre es muy importante y muy relevante. El espíritu del emprendimiento, el desarrollo de un negocio está en cada uno de nosotros muchas veces. Y solo basta con atreverse, pero también hay que ser capaz de alguna forma, y ahí es donde complemento también tu respuesta que le planteabas a Cristian, y es que muchas veces uno debe ser capaz de sobreponerse a la adversidad. Los negocios no necesariamente van a funcionar de inmediato, pero ese fracaso, no hay que considerarlo como tal, hay que considerarlo más bien una experiencia y que es necesaria de poder realizar. Hay tanto material como para darnos cuenta de ello, pero la invitación es fundamental. No todo el mundo está en condiciones de aceptar el desafío de armar empresas. Por lo tanto, aquellos que ya han iniciado con su negocio, con su emprendimiento, por humilde que a lo mejor puedas parecer, créanme que ya es una semilla que han plantado en ustedes mismos y es poderosísima. El potencial es enorme, las oportunidades no tienen techo ni límite, por ende, ustedes son capaces de llegar hasta donde ustedes lo quieran. Por lo tanto, querido John, lo que tú nos acabas de regalar en esta noche, un seminario tan interesante como este, tenlo por seguro que queda como un material académico de alta factoría para nuestra universidad. Así que ya vamos concluyendo. Si hay consultas de parte de nuestros asistentes o si quieren acceder a esta presentación que brillantemente tú nos has realizado, por favor, va a estar publicada también como un link en nuestra página web. Los invito a que visiten la página web de nuestra universidad www.vjonline.mx porque en ella van a encontrar una amplitud de programas académicos tan interesantes como los que acabas de plantear, John. Esto del desarrollo de emprendimientos, talento humano, gerencia, marketing digital. Hay una diversidad tan impresionante de actividades que la verdad que lo único que nos puede asegurar es que esto no acaba. Vamos a envejecer y siempre vamos a estar muy apasionados por seguir adelante. Y eso es un gen que llevamos cada uno de nosotros los emprendedores. Querido John, yo con esto voy cerrando, entonces, por favor, tus palabras de cierre y de despedida para tus alumnos. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, muchas gracias a ti, tu presentación, todo lo que me has apoyado en esta conferencia. A los asistentes, muchas gracias por su participación, muchas gracias por escucharme. Espero muy pronto tener una nueva oportunidad de brindarles un poquito más de estos conocimientos y esta vaga experiencia que tengo en la parte empresarial. Esperemos que la Universidad Benito Juárez nos dé esa oportunidad. Muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y que Dios los bendiga y sigan adelante con sus ideas y no pierdan ese entusiasmo, ese perfil empresarial. Muchas gracias, querido John. Un abrazo a la distancia. Te agradezco muchísimo por todo lo que nos has dado y gracias a cada uno de nuestros asistentes. Disculpando que no hemos podido responder todas las preguntas que nos han planteado, pero también entendemos que por razones de tiempo ya vamos a ir culminando nuestra actividad. Queridos amigos, por favor, los invito a que sigan capacitándose, entusiasmados y felices de seguir emprendiendo y desarrollando. No paren esto, porque en rigor es un estilo de vida y es una dinámica de vida que, ténganlo por seguro, va a impregnar a su medio más cercano. Sus hijos
de seguro también van a recibir ese impacto de muy buena forma, y créanme que lo que están sembrando ahí, la cosecha va a ser impresionante en el futuro. Están asegurando tener buenas personas para esta sociedad. Amigos míos, un abrazo y con esto vamos terminando. Querido John, nos despedimos entonces. Hasta luego. Un abrazo. Adiós a todos. Chao, amigos.